Hola, ¿qué tal amigos? Una gran cantidad de reacciones se ha dado en las redes sociales después de que el actual presidente de la Corte revelara que el presidente en funciones, Felipe Calderón, había amenazado, había intimidado al Poder Judicial de la Federación, a él incluso en lo personal, para conseguir fallos legales a su favor. Y es que pocas veces vemos que un testigo lo dé a conocer de primera mano. Generalmente aparece en las columnas políticas, generalmente aparece como un chisme por ahí escrito. Evidentemente de esto no hay pruebas. A veces y de vez en cuando hay grabaciones llamadas. Sin embargo, ahora es la palabra del ministro de la Corte, presidente del Poder Judicial, en contra del expresidente Felipe Calderón. Pero esto no se quedó ahí, porque ya hubo una respuesta del Borolas. Borolas ya respondió a esto que dijo y pide varias cosas, sobre todo que revele información, pero más que nada, y lo peor de todo, es que todavía lo vuelve a amenazar. Es increíble. ¿Qué le pasa por la cabeza a Felipe Calderón? Y eso es lo que le envía hoy nuevamente a Arturo Saldívar. Una nueva amenaza si es que insiste en revelar más información de estas conversaciones privadas. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like, también por la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar con lo que dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Es importante, es el punto de partida, y aunque no lo podamos ver, fueron programas y entrevistas exclusivas, vamos si lo podemos leer y comentar. Dijo Arturo Saldívar con John Ackerman y Sabina Berman: el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido, dijo, de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando. Cosa que también he dicho, no se puede decir de otro presidente, comentó el ministro Arturo Saldívar, que sí amenazó, que sí presionó y que yo no solo soy testigo porque fui objeto de esas presiones con Felipe Calderón, con nombre y apellido, directamente y sin titubear. Así lo dijo el ministro de la Corte. Esto provocó una gran cantidad de reacciones porque no es poca cosa que un testigo de estas presiones lo revele públicamente. Se puede decir de oídas, se puede comentar en columnas políticas, pero que ya la persona que recibió estas amenazas lo revele, le da evidentemente una gran fuerza y legitimidad a las declaraciones. Y bueno, estas reacciones las recibió, las sintió el propio presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que subió el siguiente tuit: nunca pensé que asistir a un programa de televisión tuviera que ver con la independencia de un juez. Supuse que ésta se acredita con los votos durante años y en asuntos en los que se anteponen los derechos humanos a las presiones y a las amenazas. Pero parece que para algunos esto no cuenta. Y es que las redes borolistas se le fueron encima. Es obvio que toda esta estructura que tiene el expresidente, pues utilizó ya este momento para tratar de desgastar al presidente de la Corte. Por ejemplo, uno de los primeros en brincar fue Fernando Belanzarán, que dijo que yo no veo ningún problema, ministro, su independencia no está en juego por ir a un espacio oficialista conducido por un infamante ariete de la Cuarta Transformación. Estaremos muy pendientes, fue lo que le dijo, a lo que tuvo respuesta de los conductores del programa. Por ejemplo, Sabina Berman le dijo: el ministro Arturo Saldívar puede ir con Neo Zuckerman y con Carlos Loret, pero según tú no debe ir a un programa de Canal 11. Eras de izquierda, le dice, y defendías la diversidad cultural hace un año largo como un siglo. Se lo echa en cara Sabina Berman. También quien estuvo muy activo en las redes con este tema fue John Ackerman, porque yo creo que hasta había incluso un poco de celos y envidia de que pudieran haber entrevistado al ministro de la Corte. Por ejemplo, Alejandro Hoppe señaló lo siguiente: con todo respeto, señor ministro, ¿se imagina lo que sucedería si el juez John Roberts, su contraparte en la Suprema Corte de Estados Unidos, fuera al programa de Sean Hannity en Fox News, que por cierto es un programa muy trumpista? Eso es lo que él quiere referir, Alejandro Hoppe, y le contesta John Ackerman: en los Estados Unidos ni siquiera las sesiones del Pleno de la Suprema Corte son públicas. En México estamos años luz adelante de Estados Unidos en muchas materias. Ya quisieran los gringos un ministro con estatura moral y apertura democrática de Arturo Saldívar. Y en eso se fue el día de hoy, con esta revelación que es muy importante, y sobre todo también cuestionando cuál será el alcance legal de esta denuncia, porque algo tiene que hacer ahora Arturo Saldívar, no puede quedarse ahí. Ya nos dijo que un presidente en funciones presionó al Poder Judicial con todas las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo bajo su control.
Esto debe tener alguna implicación, pero bueno, eso será un debate aparte. Sin embargo, también ya Felipe Calderón aprovechó para salir a sus medios afines y sale en una entrevista que le da a Carlos Loret de Mola en su programa de radio a dar su respuesta, a dar su verdad, su versión de los hechos y además vertir dos nuevas amenazas en contra del ministro de la Corte. Y bueno, aquí con mi acordeón vamos a arrancar. ¿Qué fue lo que dijo Felipe Calderón? De entrada empezó hablando de que ellos hablan y denuncian una presión por parte de su gobierno, del gobierno panista, cuando dice que ahorita están presionando y presionaron al ministro Eduardo Medina Mora para dejar esta posición. Incluso él refiere y felicita a Carlos Loret de Mola por la columna que escribió hace algunos días, que es justamente esta, donde dice que renuncia o cárcel para ti tus hermanos, que es una amenaza que él dice le habrían hecho llegar a Medina Mora y que por eso renunció. Eso es con el argumento con el que inicia Felipe Calderón. Ustedes me dicen que yo presiono, pero miren lo que está haciendo el presidente López Obrador. También criticó el espacio al que acudió el ministro Saldívar, como lo hicieron también en las redes. Dice que este es un programa de comicidad fallida. Así le dijo a John Ackerman y a Sabina, es palero de Obrador y además es un programa de quinta y que al ministro no le ayuda en nada acudir a estos medios, a estos espacios. Ya en lo particular sobre lo que él dijo, la revelación que él dio a conocer en este programa, señaló lo siguiente: me gustaría que el presidente de la Corte diga en qué consistieron estas presiones y amenazas, diga qué fue lo que hizo al respecto, cuándo y en qué casos se produjeron. Hubiera sido deseable que las denunciara en su momento y no casi una década después. Y obviamente negando categóricamente, como le gusta hacerlo al expresidente Calderón, estas amenazas, estas advertencias. Sin embargo, esto no quedó ahí, no quedó en una negación, un simple rechazo a la versión del presidente de la Corte, sino también le soltó dos cosas más. Uno, dijo que tiene llamadas personales, donde se trataron asuntos personales también del gobierno, pero llamadas entre él y el entonces ministro Arturo Saldívar. Incluso él dijo que las va a dar a conocer. Le pregunta a Carlos Loret de Mola, oye, entonces, ¿las tienes grabadas? ¿Qué tienes de las llamadas? Titubea Felipe Calderón y dice, no, mira, son apuntes que yo tengo de las llamadas. ¡Mangos! Tiene las llamadas grabadas, por eso titubeó. Es más, ya después incluso se arrepiente y dice, no, olvídate de eso, ya no vamos a meternos tanto con las llamadas. Es increíble, ya le dijo que tiene las llamadas grabadas. Y no solo eso, y ahí viene la segunda amenaza. Lo que va a dar a conocer es que en una de esas llamadas, al parecer el ministro Arturo Saldívar le pidió un favor al presidente Felipe Calderón, y lo que dijo Felipe Calderón es que va a dar a conocer cuál es el favor que le habría pedido y que le cumplió la presidencia de la República al entonces ministro Arturo Saldívar. Y con las llamadas grabadas, eso es lo que le responde Felipe Calderón a Arturo Saldívar ante estas denuncias. Y se la pasó diciendo que él lo conoce desde la prepa, luego se lo topó en la libre de Derecho y que se conocieron desde hace mucho tiempo y que incluso por eso él lo propuso curiosamente como ministro de la Corte, solo que ahí después de esto las cosas se descompusieron y ahí ya dice incluso no sé si somos amigos. Lo que sí reconoció es que habló con Arturo Saldívar sobre el caso de Florence Cassés, aunque él dice... Y es lo que él explica, que nunca fue una opinión intimidatoria, sino fue una opinión, le dijo, mira, yo creo que deberías pensar en las víctimas y no dejar libre a Florence Cassés. Hay que recordar que la dejaron por todo este show que armó el gobierno de Felipe Calderón. Evidentemente él estaba tratando de defender su posición, pero que dice que nunca fue una opinión que quiso imponerle, que él lo platicó, que incluso él le preguntó su opinión al respecto y que él la dijo, bueno, pues yo creo que deberías hacer esto y nada más, pero tú decide. Fue lo que explica Felipe Calderón. Y de esa manera le respondió Arturo Saldívar. Todavía no hay una respuesta de regreso, pero es una revelación interesante, porque vamos a ver hasta dónde están dispuestos a revelar información de estas conversaciones privadas, sobre todo la manera en la que se le amenazó a Arturo Saldívar. Y vamos a ver qué es lo que revela Felipe Calderón y se echa de cabeza y da a conocer las grabaciones que tiene y que casi se le sale la sopa el día de hoy. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, que me regalen un like y nos vemos a la próxima.